¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marta Darinka Hernández Ortega y en esta ocasión les voy a hablar sobre el lenguaje escrito. El lenguaje escrito es un tipo de comunicación por medio de signos convencionales que en su conjunto llamamos escritura. Podemos considerarlo como la representación gráfica del lenguaje oral. Las características del lenguaje escrito son: uno, que es muy cuidadoso, puesto que tiene una elaboración previa. 2, puede llegar a un gran número de personas. 3, se puede revisar y rectificar mientras se escribe. 4, es conciso, puesto que el lenguaje escrito requiere tiempo. Y 5, es explícito, puesto que todo debe ser aclarado mediante la palabra. Otras posibilidades de la expresión escrita: como orientación, estudiaremos aquí una serie de documentos escritos que a veces tenemos necesidad de hacer y que con frecuencia no sabemos ni cómo se hacen ni para qué sirven. Entre ellas están la carta, el currículum vitae, el informe y el acta. La carta es una forma de comunicación escrita personal, directa y económica que corresponde a situaciones muy variadas. Dar recetas para escribir cartas es difícil, puesto que depende del tipo de carta de la persona que le escriba y de su contenido. Distinguimos dos tipos de cartas: las cartas personales y las cartas formales. Las cartas personales ofrecen una total libertad. En ellas se manifiesta la personalidad del que las escribe. Se aconseja un estilo sencillo y sincero, que a veces tiene gran parecido con una conversación. Las cartas formales pueden ser comerciales o administrativas. Estas deben tener un estilo más cuidadoso, puesto que es importante conseguir una buena impresión. Deben ser cartas correctas, claras y breves si es posible. Normalmente una carta está compuesta por las siguientes partes: encabezado, con el nombre y la dirección del destinatario; lugar y fecha de redacción; saludo, donde podemos escribir querido amigo, estimado, señor, etc. Desarrollo del tema, empezando por lo más importante y dedicando un párrafo a cada asunto. Y una despedida breve según el tono de la carta. Tiene que firmar quién le escribe y, si es necesario, un postdata. El siguiente es el informe. El informe, después de realizar una entrevista o un trabajo, regularmente se elabora un informe, es decir, un comunicado escrito. El informe es una forma de presentar de manera detallada y clara el estado de una determinada actividad. Si la actividad ya ha terminado, se trata de una memoria, en la que el resumen global es lo más importante. Para preparar un informe es necesario seguir los siguientes pasos: fijar el tema, es decir, preparar un guión que incluirá el informe; buscar información en libros, revistas y otros documentos, o bien obtenerla mediante entrevistas o encuestas; organizar la información, es decir, exponer los datos obtenidos en 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. El tono del informe debe ser serio y objetivo. Lo más importante son los datos. Por eso puede ir acompañado de anexos numerados con documentos, mapas, gráficos, etc., que ayuden a complementar la información. La redacción del informe depende en gran medida de la actividad que trate, y por eso es difícil hacer un guión que pueda servir para cualquiera. Le sugerimos el siguiente esquema. A. Puede llevar presentación del asunto de una forma breve. B. Las razones por las que se presenta el informe o la memoria. C. Análisis de la actividad que se presenta con los datos correspondientes. D. Sugerencias o conclusiones para mejorar la actividad. Y por último, anexos que se consideren necesarios.